la parte complementaria segunda del libro. Debo señalar también que el libro inicialmente se llamaba Ensayos y Notas Heterodoxas. La anécdota va en el sentido de que un conjunto de colegas y el editor nos dijo: borra eso, porque si lo dejo no voy a vender un solo libro. Entonces lo dejamos simplemente en Banca Central y Política Monetaria en América Latina. Estamos en un ambiente donde no gusta quizás lo heterodoxo, pero yo creo, y lo que pretende demostrar el libro, es revisar la parte tradicional de la política monetaria que se ve, por ejemplo, en el capítulo primero, Funciones de la Banca Central en América Latina, principales instrumentos de política, refleja lo que se hace con ciertas notas heterodoxas. En el capítulo primero no solo revisamos las funciones de los bancos centrales de nuestra región, sino presentamos los estatutos del Banco de Inglaterra, de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. Y cuando revisamos esos estatutos, esas reglas, nos vamos a dar cuenta que mientras aquí decimos la independencia absoluta de nuestro Banco Central respecto del gobierno, vemos allá que el Banco Central Europeo refleja e incorpora los lineamientos generales de política de la Unión Europea. Y cuando nos reunimos con el superintendente de Banca y Seguros, Banca, Seguros y AFPs, y le preguntaba en esas reuniones: ¿y qué pasa con el margen de intermediación financiera? Lo veía, se quedó medio mudo, no digo el nombre del representante, del director, del presidente de la superintendencia. Y en realidad el Banco Central, la superintendencia, debe preocuparse no solo de la estabilidad financiera, sino debe preocuparse también de la profundidad, esto es, qué tan grande es respecto del producto, y debe preocuparse también de la eficiencia. La eficiencia mide el costo. Si tenemos un sistema financiero costoso, los perjudicados vamos a ser tanto las personas que utilizamos estos instrumentos financieros y las empresas, porque van a tener costos financieros elevados. Hago esta anotación porque hay un capítulo especial en el libro sobre análisis de benchmarking de la Banca Central 2000-2022. Y hacemos una evaluación de la profundidad, una evaluación de la eficiencia y de la estabilidad de los sistemas financieros. Y debemos anotar que en el términos de la eficiencia, y esto no se dice, nuestro sistema financiero es el segundo menos eficiente, está entre el segundo y tercero menos eficiente de América Latina. El que tiene el mayor margen de intermediación financiera es Brasil, el segundo entre Paraguay y Perú. Entonces, cuando miramos, hay que ver todo este panorama completo. Es decir, el banco, efectivamente tenemos muy baja inflación, que lamentablemente en el último mes ha cambiado de sentido, básicamente por lo que viene ocurriendo en el entorno internacional, pero antes de esta coyuntura teníamos tasas de inflación menores por debajo del valor medio del rango meta. La inflación, de acuerdo al Banco Central, tiene que estar entre 1 y 3%. Estábamos por debajo de 2%. Obviamente, con estos últimos acontecimientos, la inflación se ha disparado. Pero no solo se trata de ver lo que ocurre con la inflación, se trata de ver, y por eso vamos a comentar otras variables al mismo tiempo. Esta es la estructura general del libro. Voy a ir directamente a lo que son las interrogantes principales. Aquí están. ¿Qué se busca con este libro? Dice cuáles son las funciones de la Banca Central de América Latina y qué tanto se diferencian de las relativas a la Reserva Federal de los Estados Unidos, al Banco Central Europeo y al Banco de Inglaterra. Ya me adelanté un poco para decirles que no se preocupan exclusivamente de la inflación en el caso de la Reserva Federal, y en el caso de
el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo tienen una coordinación estrecha con las autoridades, con el gobierno, y donde el representante obviamente son las autoridades fiscales. Lo cual no significa que el Banco Central sea dependiente, no, es decir, la idea es que los bancos centrales deben ser independientes, pero tampoco no deben de olvidar que es necesario coordinar las políticas gobierno-bancos centrales. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos principales de la banca central y en qué consisten las herramientas macroprudenciales? Vamos a ver aquí, este segundo capítulo es más estándar, creo que sirve para los cursos de macro, serviría también para los cursos de política monetaria, en ver cómo varían, hay un conjunto de elementos muy comunes en América Latina de cómo se aplica, cuáles son los instrumentos que se utilizan, y también nos permiten hacer algunas comparaciones entre nosotros. Vamos a ver después de qué se trata las herramientas macroprudenciales. Tercer interrogante básica del libro es cuáles son los canales, plazos e impactos de la política monetaria en nuestra región en el siglo XXI. Aquí se hace un juego estadístico, a veces en los cursos de macroeconomía vemos modelos integrales y lo que hacemos aquí creo que es diferente, es utilizar estadística descriptiva, utilizar análisis de correlación entre las diferentes variables. Esto es, sin irnos a lo más complejo, regresamos un paso hacia atrás y comenzamos a trabajar cuáles son las correlaciones del movimiento, por ejemplo, de la tasa de interés de referencia, que es la principal variable de política que se mueve en los bancos centrales, con las tasas activas. Las tasas activas, recordemos, son las tasas activas a corporativos, a empresas, a grandes empresas, a medianas empresas, a pequeñas empresas, micro. Está el crédito al consumo, está el crédito hipotecario. Todos los meses, tanto el Banco Central, principalmente la Superintendencia, emite un reporte de cuáles son estas tasas activas promedio, cómo van cada una de estas tasas semana a semana. Lo que se hace en este capítulo es cuál es el impacto de mover esa tasa básica que maneja el Banco Central, que se vincula mucho con la tasa interbancaria, y cómo afecta a las tasas activas y a las tasas pasivas. Las tasas pasivas, acordándonos, son las tasas que nos pagan a los que depositamos recursos en el sistema financiero, tanto sean personas naturales como personas jurídicas. Y lo que vamos a ver con este análisis de correlación es que lo primero que sube son las tasas activas. Y cuando comienzan a bajar, las que menos bajan son las tasas activas también. Es decir, hay movimientos asimétricos. Y en fin, se trabajan con un conjunto de variables tratando de vincular tasas con crédito, tasas de referencia, con tasas activas, y eso que tiene que ver con los niveles de inversión privada. Y lo que hallamos es que el efecto de reducir la demanda, que sería el objetivo de subir una tasa de interés para frenar la demanda, frenar presiones inflacionarias, no es por el canal del crédito, sino es a través de recesionar el nivel de producción. Esto es, en lugar de actuar por los canales financieros tradicionales, se actúa afectando el nivel de actividad económica, afectando los niveles de empleo, y de esa forma se reduce la demanda y se impacta positivamente en términos de reducir la inflación. Entonces es un ejercicio interesante de cómo funcionan las cosas entre nuestras diferentes economías de América Latina. Lo tercero que se evalúa como interrogante es el instrumento, la fórmula básica que trabajan los bancos centrales, se le llama regla de Taylor. Y al mismo tiempo, la mayoría de los países de América Latina establecemos metas de inflación. Decíamos que en el caso peruano es entre 1 y 3, en el caso chileno es entre 2 y 4. Entonces cada quien establece
un objetivo, que son las denominadas metas de inflación. Y van a procurar mover las tasas y los movimientos, los instrumentos monetarios, la cantidad de liquidez, para lograr que la inflación se ubique en ese rango, dentro de, obviamente, por debajo del valor máximo y por encima de ese valor mínimo. Esta regla de Taylor, que probablemente ya la han visto en su curso de macroeconomía, se basa en una serie de variables. Lamentablemente muchas de estas variables no son observables, entonces hay que hacer estimaciones sobre la misma, lo cual incorpora problemas en la medición, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a comentar un poco más al rato. En este capítulo lo que vemos es cuáles son las principales críticas que podrían formularse y qué elementos considerar para mejorarlas. La quinta interrogante se refiere, a partir de la evidencia empírica, si existe una relación unívoca entre inflación y crecimiento económico. Y la verdad es que, observando las evidencias de todas nuestras economías, han habido momentos, por ejemplo en Brasil, en los años 70, 80, donde la inflación era relativamente alta, estamos hablando de 10% anual, y se obtuvieron las tasas de crecimiento económico más altas también. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces pensamos que inflación la más baja posible es lo mejor para el crecimiento económico y el empleo. Y eso no ocurre necesariamente. Yo puedo forzar a través del manejo monetario una inflación muy reducida, pero esa inflación muy reducida puede generarme afectaciones en el nivel de producción y empleo. Y en cambio yo podría tener una inflación relativamente un poco más alta, no 1%, sino 2,5%. Y el crecimiento que se asocia a 2,5% va a ser mayor que el crecimiento que se observa cuando la tasa es de 1. Entonces no es una relación directa. Y esto hay que analizarlo país por país, porque hay un conjunto de variables económicas, sociales, institucionales, que generan que aún en Brasil, con una inflación del 6%, se puede crecer al 4% anual, y si yo impusiera un manejo monetario que me logra una inflación del 1%, no creceríamos a ese 4 o 5%, sino a 1%. Entonces, es un tema interesante, porque hay que evaluar qué pasa con la dinámica precios-salarios, hay que evaluar cuál es la reacción del sector empresarial en términos de mayor o menor inversión privada en cada caso. No necesariamente la menor inflación es la mejor. Eso es lo que intentamos ver en este capítulo. La siguiente interrogante no se escucha en nuestro país, pero sí en otros países donde la mirada en la economía es menos ortodoxa. Esto es, en el enfoque post-keynesiano, el tema de cuáles son los impactos de la política monetaria sobre la distribución del ingreso es un tema relevante. Y nosotros hemos trabajado evidencia empírica y que también de forma menos académica se entiende así. Cuando los bancos centrales, cuando tenemos inflación, los bancos centrales elevan la tasa de interés de referencia, eso genera una elevación de todas las tasas de interés activas a empresas de todo tamaño. Obviamente, como el riesgo es mayor, la tasa relativa a las microempresas es el 4 veces más de lo que es la tasa a corporativos. La tasa de interés a consumo, estamos hablando de 50-60% respecto de una tasa de interés de referencia del 4 o 5%. A lo que vamos es que cuando se eleva la tasa de interés de referencia, lo que se observa es una elevación del margen de intermediación financiera. ¿Por qué? Porque no se ajustan a la par las tasas de interés pasivas, las que nos pagan a nosotros. Entonces lo que tenemos es que cuando se elevan las tasas, los márgenes de intermediación financiera tienden a ser más altos,
la participación de las ganancias en el producto también es mayor. ¿Por qué? Porque este efecto de tasas de interés genera un efecto de imitación en el resto de rendimientos de la economía. Si yo por una operación financiera estoy ganando 8%, es una suerte de costo de oportunidad del capital. En la medida en que elevo las tasas de interés, los empresarios quieren tener rendimientos similares a los que obtendrían en una operación financiera. Y lo que observamos con la información estadística es que efectivamente estos periodos se acompañan de un aumento de la participación de las ganancias en el producto y por el contrario una caída de la participación de los sueldos y salarios. Obviamente también hay que ver que va a depender mucho si una persona tiene un patrimonio de activos financieros. Por ese lado sus ganancias, sus ingresos serían mayores, pero obviamente si hablamos de asalariados, básicamente el ingreso básico es a partir de un sueldo. Y en el caso de los trabajadores independientes va a depender del nivel de actividad económica. Si la subida de tasas me generó una caída de la demanda, una caída esperada en la demanda, una caída en el producto, el nivel de ventas que van a tener los trabajadores informales también van a ser menores. Entonces se va a producir ahí un efecto redistributivo afectando a asalariados, afectando a trabajadores independientes y observándose que la parte relativa a las ganancias de capital crecen en el tiempo. Esto es, la política monetaria no es neutral en términos de sus efectos redistributivos, ¿sí? Generan cambios en la distribución del ingreso. Y esto lo puede leer uno en los documentos del propio Fondo Monetario Internacional, pero es un tema que no discutimos en nuestro país. El otro tema que tampoco se discute es en qué consiste y cómo evitar las crisis por formación de burbujas en los precios de los activos. En el libro se reseñan varias de estas crisis que van desde la crisis de los tulipanes en Holanda en el siglo XVI hasta la crisis financiera internacional que vivimos en el periodo 2008-2009 y vemos que en realidad en el caso de la crisis del 2008-2009 el activo sujeto a demanda, sujeto a gran elevación en los precios fue los temas de la vivienda y por eso la crisis hipotecaria acompañó este gran problema de la crisis financiera internacional en conjunción con otros elementos que se comentan en el libro. La otra interrogante son 10. ¿Cuál podría ser la política cambiaria más adecuada que contribuya al PIB, al crecimiento del producto y evite la enfermedad holandesa? Si nosotros dejamos que la moneda nacional se aprecie, acuérdense, no hace mucho tiempo atrás, llegó a ser a 2.70 soles por dólar. Suena muy atractivo a nivel personal. ¿Por qué? Porque si mi ingreso es 5.000 soles, lo divido entre 2.7, estoy ganando casi 2.000 dólares al mes. En cambio, cuando yo tengo una paridad cambiaria de 3.5, los mismos 2.000 soles son equivalentes a 700 dólares al mes. Esto es cuando vemos que la moneda nacional se aprecia, como lo hemos visto también en los meses de enero, febrero de este año, que llegó a 3.20, 3.30, se genera una ficción. La ficción es que nuestro nivel de compra, nuestro poder de compra es mayor, pero la gran pregunta que ocurre y que tenemos a la vista es ¿y qué pasa con los sectores productivos? Y lo que ocurre es que si tenemos un dólar tan barato, las empresas en lugar de comprar papa en Junín, lo que hacen es importarla de Holanda, con los efectos negativos en términos de producción y empleo local. Obviamente la importación también genera empleo, pero el empleo que genera la producción local siempre va a ser mayor que la importación. Esto es,
lo que para nosotros suena bonito, en términos de la apreciación de la moneda nacional, nos podemos ir a viajar a cualquier lugar, ir a Argentina, ir a Chile o ir más lejos, no es bueno en términos del aparato productivo. Entonces la idea es, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para evitar la enfermedad holandesa? Hay mucha literatura que se presenta en el libro que señala, el principal autor es un autor norteamericano muy famoso, ustedes lo pueden consultar, todos sus documentos son transparentes, es Dani Rodrik. Ponen Dani Rodrik y es el autor que probablemente más ha trabajado el tema de política cambiaria y política industrial. Para él, el instrumento clave para promover el desarrollo productivo es la política cambiaria. Y no es apreciar la moneda nacional, sino es tener un tipo de cambio real alto y competitivo. Obviamente esto se dice fácil, porque si yo deprecio la moneda nacional, paso de 3.45 a 3.60, obviamente en una economía donde nos hemos hecho adictos a las divisas, lo que va a ocurrir es que vamos a incorporar en la economía presiones inflacionarias. Entonces la idea es, este es el tema pues de nosotros economistas, ustedes con el sesgo en el tema ambiental, que tenemos que trabajar delicadamente. No podemos dejar que la moneda nacional se aprecie, tampoco podemos depreciarla en condiciones en que somos extremadamente dependientes. ¿Qué hicieron los chinos? Los chinos depreciaron su moneda en los años 90, sí, pero ¿qué habían hecho antes? Se comenta en el libro, programas de autosuficiencia alimentaria, programas de autosuficiencia energética para reducir los niveles de importación del exterior. Y recién ahí el Estado, teniendo en mente una visión estratégica, comienza a depreciar de manera radical la moneda nacional. Estaba alrededor de 1.5 yuanes por dólar y llega a casi 10 yuanes por dólar. Pero no importaban, eran una economía bastante cerrada. Pero no lo básico, los alimentos los cubrían localmente. Esto es, la depreciación no significó incorporar presiones inflacionarias por el lado de los costos, ni afectando el poder adquisitivo de las personas. Esta señal de mercado de pasar de 1.50 a casi 10 yuanes por dólar dio la señal a todos los agentes económicos que había que mirar hacia afuera, que había que exportar. Y tenemos una estrategia de planeamiento estratégico acompañada de depreciación cambiaria, pero precedida de programas de autosuficiencia alimentaria, energética, lo cual generó que la primera economía exportadora del mundo sea, y cada vez con una estructura de composición más avanzada, la China, y que pues rebase claramente en términos del tamaño, medido en paridad de poder adquisitivo, a los Estados Unidos. Es decir, una estrategia de manejo adecuado del tipo de cambio, evitando la apreciación, depreciándola, pero solo se hizo posible en la medida en que se acompañó de planeamiento, de autosuficiencia energética y demás. En el libro se examinan otras experiencias y algo similar hizo Japón e hizo Corea del Sur. En este caso, ellos permitieron la sobrevaluación de la moneda para importar bienes de capital baratos. ¿Sí? Esto es, y después depreciar para promover las exportaciones. Esto es, hicieron un juego de política cambiaria para, en primera parte, promover la traída de bienes de capital del exterior que ellos no tenían, y en lo segundo, reorientar también la economía hacia las exportaciones. Entonces es un tema delicado, mientras que en el Perú solo manejamos lo cambiario para intervenir cuando se producen fluctuaciones extremas.
Simplemente esa es la decisión. No hay una decisión de qué hacer con el tipo de cambio real. Efectivamente no es un tema simple, porque tampoco se puede, decíamos, para concluir esta sección, depreciar la moneda nacional, pasar de 3.40, 3.60, 3.70, 3.80, porque lo que vamos a tener en forma inmediata es que este mayor tipo de cambio va a afectar los costos internos, va a generar más inflación. Si los sueldos y salarios no se actualizan, cae el poder de compra de la población, cae la demanda interna. Entonces, en nuestros países, con las condiciones actuales, pues no se pueden hacer. Pero hay que considerar qué hicieron los otros países en relación al tema cambiario. Eso es importante. Las dos últimas interrogantes son interesantes también. Es cuáles serían los criterios para evaluar el desempeño de la banca central y los resultados de un análisis de benchmarking. Si tuviéramos gente, la palabrita benchmarking es análisis comparado, ¿sí? Se utiliza mucho a nivel de las facultades de negocios, de administración de empresas, para comparar mi desempeño con el del vecino, con las otras empresas. En este caso, lo que hicimos, retomando un trabajo más antiguo que hicimos hace 10 o 15 años atrás, es hacer un ranking evaluando los bancos centrales de la región, ¿sí? Considerando un conjunto de variables como cuál es el nivel de crecimiento económico, cuál es la tasa inflacionaria, cuál es el nivel de crédito interno, cómo está la eficiencia del sistema financiero, cómo están los márgenes de intermediación de los sistemas financieros. Obviamente que le estamos exigiendo un poco más de lo que exige el estatuto formal del banco, pero es lo que nosotros entendemos deben ser preocupaciones. El Banco Central efectivamente debe coadyuvar a inflación baja, pero esa inflación baja debe coadyuvar al mayor bienestar de los peruanos. Cuando comparamos, por ejemplo, los estatutos, la Constitución peruana, simplemente se habla de la estabilidad de los precios. Si comparamos qué dice en Colombia, sí, la estabilidad de los precios para contribuir a mejorar el bienestar de los colombianos. Esto es, siempre debe quedar claro para qué sirve esta política monetaria. No simplemente dejarla como un objetivo instrumental. Los economistas, lamentablemente, a veces nos quedamos en el puro instrumento y nos olvidamos cuál es el fin de nuestro trabajo. El fin de nosotros es procurar el bienestar de los ciudadanos, ¿sí? Y la política monetaria debe coadyuvar a eso. Cuando yo veo documentos del Consejo Fiscal, sí, está muy bien, me preocupo en el déficit, sí, es un tema, no puedo tener un déficit excesivo porque eso va a generar problemas a nivel macroeconómico, pero no necesariamente el tema de menor déficit tiene su contrapartida en mayor bienestar. Y si yo tengo un déficit, lo primero que tengo que hacer es, bueno, si mi nivel de gasto es mayor que mi nivel de ingresos, es cómo le hago para aumentar los ingresos públicos. Es decir, no simplemente me debo quedar en la recomendación, redúzcase el gasto público, no permítase el aumento de los salarios a los trabajadores del sector público. No, la idea es qué debo hacer para aumentar los ingresos, porque mi objetivo final es contribuir al bienestar de la población, que ese es lo importante. En economía tenemos fines generales, tenemos metas y tenemos también lo que decimos variables instrumentales, que son importantes. El equilibrio en las finanzas públicas es importante, el manejo equilibrado, el manejo de la política monetaria también, pero no es el fin último es el bienestar. Y en el caso de ustedes es obviamente procurar el bienestar en el marco de una economía sostenible, ambientalmente sostenible, con una mirada del corto, mediano y largo plazo. Es decir, ese sería en pocas palabras el objetivo. Es decir, no nos perdamos simplemente en el instrumento, sino orientémonos a nuestro objetivo principal.
En este capítulo hay muchas sorpresas, no salimos primero. No quiero entrar a discutir el tema del presidente del Banco Central, pero los que somos más viejos nos recordamos no solo del presidente actual, nos recordamos y hemos tenido análisis sobre eso de Germán Suárez Chávez, el presidente del Banco Central en los años 90, el señor Oscar Dancourt, presidente en 2004-2005, el señor Richard Webb, también en los años 80, y estamos hablando de personas que hicieron contribuciones importantes a la estabilidad monetaria del país, ¿no? Entonces, aquí simplemente recordar que hay que tomar las cosas en calma, hay que ver los números para poder decir, bueno, ¿y qué es? ¿Una persona salva al país o qué? Estas es las interrogantes básicas. No voy a ver el contenido para que ya tienen el libro también en la biblioteca y vamos a sortear otros 3 libros y simplemente me voy a ir hacia el final que un poco reseña los elementos principales y lo hemos puesto de una manera interesante, divertida. Por ejemplo, esto simplemente es las relaciones entre tasas de ganancia de la economía con la tasa de referencia del Banco Central para las economías analizadas. En el Perú la relación es ligeramente positiva. A más tasas de referencia, la participación de las ganancias en el producto tiende a ser mayores. En México esa relación es más dramática, con una pendiente mayor. En Chile, una pendiente intermedia entre Perú y México. En Colombia también una pendiente de naturaleza directa y positiva. Y en los datos, porque hay que ser transparentes, de Ecuador y de Uruguay no salieron las relaciones deseadas, sino salieron relaciones inversas, ¿no? Entonces, a veces cuando uno hace trabajo estadístico, tampoco, eso está prohibido, no podemos trucar la información. En este caso salió para la mayor parte de las economías y esa relación no salió para Uruguay y Ecuador. Aquí están para los que les gustan las regresiones, siempre hay quienes les gustan las regresiones, y la conclusión es que no se rechaza la hipótesis de que la tasa de interés de referencia del Banco Central causa a la tasa de ganancias de la economía, o lo que sería a la participación de las ganancias en el producto. Aquí trabajamos con los salarios. Al subir la tasa de interés, el efecto que se produce es que cae la participación de los salarios en el producto. Y lo vamos a ver aquí. Retrocedo, no está funcionando. En la variable TIR, todas tienen el signo negativo, menos 0.07, menos 0.04, 0.02. A una subida de la tasa de interés de referencia, cae la participación de los sueldos y salarios en el producto. No hemos utilizado la variable ganancias porque esa es una variable residual. No conviene trabajar con ella, sino trabajar con la básica, que era la participación de los salarios en el producto. Está el tema de las formaciones de burbujas. En el libro se analiza la tulipomanía, siglo XVI y XVII, la Gran Depresión de los años 30, que incorpora también burbujas, también incorpora una crisis de demanda efectiva, la burbuja .com, que se da a inicios del siglo XX, finales de los 90, y por último la crisis hipotecaria del 2008-2009, que es la crisis financiera internacional. Política cambiaria, entre utilizarla para hacer política industrial, para promover el crecimiento de los sectores productivos, y en el otro extremo, la enfermedad holandesa, que es perniciosa. En la enfermedad holandesa, la entrada masiva de divisas genera una cantidad de efectos que, a final de cuentas, desindustrializan a las economías. Esto de la enfermedad holandesa surge porque se le detecta en Holanda, Países Bajos, a propósito
de la entrada en operación de los grandes yacimientos de gas y de petróleo, tanto en tierra como en el Mar del Norte. En Holanda, la principal empresa era Philips, muchos la conocemos, pero la empresa Philips era una empresa que estaba en el listado de las corporaciones internacionales dentro de la lista de las 20 primeras. Con este proceso de apreciación de la moneda nacional, se encarece la producción manufacturera y Philips, empresa importante, pasa a un lugar dentro de la lista de mayores empresas del mundo entre el 100 y 200. Ahora ha sobrevivido porque se especializa en productos de tecnología médica, que es un nicho bastante interesante. Pero en realidad la enfermedad holandesa genera desindustrialización. El análisis de benchmarking tendríamos que ver, miren, con un conjunto de variables. El Perú va cambiando en el tiempo, en algún periodo llegó a ser la segunda economía mejor rankeada, 2006-2010, pero en los años recientes pasa a ser la quinta, sexta. Y miren quién gana, de acuerdo a estas variables. Gana en muchos años, 21-22 Bolivia. Nadie quiere ver a Bolivia, lo que hay en relación a Bolivia es muchas críticas, pero ocupa un lugar interesante. Chile, 2001-2005, número 1, 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020, se deteriora en estos últimos años, conforme a los indicadores. Obviamente que uno construye una función objetivo, selecciona las variables, las mide y a partir de ellas establece un ranking. Entonces, en el centro del tema es escoger cuáles son esas variables. Y obviamente, pues la economía es científica en la medida que nosotros seamos transparentes, tengamos protocolos, y no se vale nunca, lo que decíamos alguna vez, cambiar la realidad por otra. Ahí están los datos, ¿de acuerdo? Vamos cerrando. Elementos para una nueva estructura y funciones del sistema financiero. Aquí se incorpora la historia del sistema y las últimas propuestas que se vienen haciendo sobre el sistema. Y hemos terminado aquí con los atributos técnicos necesarios, para un futuro presidente del Banco Central de Reserva. Y que resumen un poco también las ideas básicas. Hemos trasplantado lo que es el libro muy entre ortodoxo y heterodoxo en pautas, y que creo que salen del libro. Dice, antes de discutir los nombres, corresponde precisar qué perfil exige la economía peruana, qué prácticas comparadas a nivel internacional resultan útiles y que omitimos, y qué retos impone el nuevo entorno internacional. Entonces, más que discutir de qué persona es, cuáles son sus características, sus atributos técnicos. Y lo primero para nosotros, y que está en el libro, es que el presidente del Banco Central debe ser plural. La teoría económica dice contiene enfoques diversos y juicios de valor que no desaparecen por presentarse en lenguaje técnico. De modo que la nueva autoridad debería reconocer aportes de diferentes teorías, keynesianas, institucionalistas, neokeynesianas y otras tradiciones. Esto es, no se vale que el presidente se amarre de un solo enfoque, hay que reconocer diferentes perspectivas. Comentaba con el profesor Cristian que la Reserva Federal no saca un valor exacto de la regla de Taylor. Tiene 5 fórmulas, 5 mediciones, y le ofrece al Consejo Directivo, al Comité de Política Monetaria, un set de resultados. Y es este comité el que decide, por las condiciones particulares, cuál debe ser esa tasa en concreto. No es un número preciso, porque en esto decimos
o dicen algunos que es el número exacto. No, aquí no hay números exactos. Una variable clave para fijar la tasa de interés es la tasa natural de interés. Natural. ¿Cuál es la tasa natural de interés? Que rebasa la tasa ordinaria. No existe, no es una variable observable. Entonces no podemos ser del número exacto. Las estadísticas, sí, es importante trabajar con base de evidencia, pero las estadísticas contienen problemas, supuestos teóricos y prioridades de observación. El informe del Banco de Estabilidad Financiera omite las preocupaciones sobre profundidad, omite las preocupaciones sobre eficiencia. La tasa natural de interés, la brecha producto y otros componentes exigen no que se trabajen en términos de valores exactos, puntuales, sino de intervalos. Los comunicados que hace todos los meses el Banco Central no deben ser solo para los actores del sistema bancario. En nuestro país tenemos una importante economía informal. Los comunicados deben ser claros, orientadores y útiles para la toma de decisiones de diferentes niveles empresariales. ¿Han visto ustedes algún funcionario del Banco Central que se reúna con las asociaciones de microempresarios? ¿O con la gente de los principales mercados mayoristas que son fijadores importantes de precios? Nunca. Tenemos que tener un Banco Central adecuado, acercado a nuestra realidad. No se trata solo de hablar con los jefes de estudios económicos, el jefe de operaciones del BCP, BBV, de las agencias internacionales, sino que hay que acercarse a nuestra realidad. De allí surge, dice, la necesidad de contar con canales formales de coordinación, también con otros niveles de gobierno, reguladores sectoriales, Indecopi es muy importante, preservando al mismo tiempo la independencia del Banco Central. Nosotros decimos, y no digo yo, el Banco Central como institución dice nada que ver. Cuando hasta el MEF se quiere reunir, bueno, lo hacemos informalmente. No. En Colombia, el secretario de Hacienda participa en las sesiones del Banco Central. En Chile lo mismo. Tiene voz, pero no tiene voto. Se le escucha, pero a final de cuentas es el directorio del banco de manera autónoma, con base a la información que trabajó los técnicos del banco, toma sus decisiones, pero tiene que coordinarse. Y bueno, hay una serie de cosas adicionales. Esto es importante, con esto acabo esta parte para ya cerrar. La autoridad monetaria debería vigilar con igual atención la dominancia fiscal, esto es el peligro de un gobierno, estado que me presione, pero también la dominancia financiera, esto es la que ejerce el propio sistema procurando mayores tasas de interés para que ellos eleven sus márgenes de intermediación y sus márgenes de ganancia. Quiero terminar con los epígrafes del libro. Siempre a nosotros, a Rodrigo, a Patricia, a mí nos gusta terminar los libros con las ideas básicas, pero transmitidas por otro autor. Entonces uno se da el tiempo de buscar cuáles son esas frases que pueden ser interesantes. Ahora estamos trabajando ya otro libro. Rodrigo encontró que el economista debe ser que el último es plomero. ¿Qué cosa debe ser adelante, antes? Científico y plomero. Es decir, debe ensuciarse las manos. Es decir, no estar ahí en Miro Quesada, Yabancay, fuera de la realidad, sino que tiene que ensuciarse los zapatos, ¿sí? Tiene que ver la realidad. ¿Qué decimos en estos epígrafes que sintetizan un poco este libro? Dice, el primero es un economista que trabaja temas monetarios en los Estados Unidos, Mason. Dice, poder hundir un barco no es lo mismo que poder dirigirlo. El hecho de que la FED, la Reserva Federal,
pueda, si se esfuerza lo suficiente, desencadenar una recesión, y eso también lo podemos hacer nosotros, no significa que pueda mantener un crecimiento constante. Tal vez sea hora de admitir que no hay maestros de la banca central que conozcan el secreto de mantener el pleno empleo y la estabilidad de precios. No es la fórmula exacta, no es el Dios sabio. Este es un proceso de trabajo colectivo sobre muchas variables no observables y se tiene que embarrar los pies. Debe ser plomero, aparte de científico e ingeniero. Lo segundo, grave defecto de nuestro Banco Central, y eso lo hemos visto en muchas sesiones en el directorio, es que el gobierno, por ejemplo, quiere ampliar el plazo de su estructura de deuda, de los bonos del Tesoro Público. Eso es un objetivo importante, esto es convertir la deuda que me genera presiones en el año 2024 y 2025 y pasar esas presiones al 2027 y 2028, obviamente con la aceptación de los tenedores de bonos, porque esto nada se hace a la fuerza. Sin embargo, un colega del banco nos dice en directorio, no, eso está muy mal, porque reduce la información del valor de esos bonos en el corto plazo. Esto es, por un objetivo estadístico que es la curva de rendimientos, que ya no va a tener valores para los títulos del 2025-26, no hagamos y estemos en desacuerdo de esa política de recompra de bonos y de cambio de horizonte. Es decir, un tema estadístico es más importante que el objetivo de trasladar la deuda de hoy 2 o 3 años hacia adelante. Eso es una aberración. Esto lo tomamos de Harari, un historiador que ha sacado muchas cosas muy interesantes. Dice, al dividir la realidad en cajones separados, la burocracia promueve la búsqueda de objetivos estrechos, incluso cuando esto daña un bien mayor. Esto es, nos ponemos a mirar el tema y la política monetaria, las variables que nos importan, y nos olvidamos de lo importante. Nosotros estamos para contribuir al bienestar de los peruanos y no solo para contribuir con una curva de rendimientos más completa. Y esa era la observación. Por suerte, dentro del directorio estaba una persona que ha sido ministro de Economía, yo también, que dijimos, pues esto es una locura, ¿no? Como que el objetivo estadístico está por encima del objetivo superior de trasladar la presión de la deuda. El tercero es importante. Las presiones inflacionarias actuales surgen de la combinación de cuellos de botella de ofertas sectoriales, márgenes de ganancia crecientes en mercados globales, oligopólicos de alimentos y combustibles y especulación financiera. Nosotros vimos la última crisis inflacionaria como un tema de exceso de demanda, pero nos equivocamos todos. Más allá del exceso de demanda, post-pandemia, hubieron cuellos de botella, elevación de márgenes de ganancia, especulación financiera, que nosotros no quisimos ver y que explican que en el año 2021 y 2022 se tuvieron los récords históricos de participación de ganancias en el producto a nivel mundial. Y eso estaba detrás de la inflación y que no se corrige con aumentos de la tasa de interés de referencia, porque eso lo que hace es elevar más la cuota de las ganancias, la participación de las ganancias. Y el último es el premio Nobel, Joseph Stiglitz. La política monetaria no iba a llegar a la raíz de los problemas, hablando de la crisis financiera internacional. Los cuellos de botella en la oferta no iban a crear más petróleo, más gas, más alimentos, más chips para fabricar más automóviles, más casas o terrenos en los lugares donde la pandemia había hecho que la gente quisiera vivir. La inflación subió en estos sectores y no hicimos nada sobre dónde estaba la raíz del problema. Simplemente actuamos con el garrote subiendo la tasa de interés de referencia. El libro lo que quiere es mostrar
que hay que trabajar, como dicen, dentro de la caja, hay que conocer los instrumentos que tenemos, pero también hay que ver la política monetaria desde fuera de la caja, entender que, como decía Olimpia, es un componente de la política económica, y si nos dejamos llevar por los extremos, lo único que hacemos es contribuir a deteriorar el bienestar de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Video, ¿no? Bueno, profesora Olimpia, profesor Cristian Merino y profesor Germán Alarco, nuevamente nos encontramos aquí en el claustro universitario. Muy agradecido por la invitación. Para mí ha sido un placer de inicio a fin poder leer el libro que nos convoca en esta noche. Hay muchos temas que el profesor y sus coautores han desarrollado. Y bueno, yo tengo algunos apuntes en razón al libro, ¿no? Un poco comentando algunos, un poco tratando de contextualizar, digamos, todo el bagaje teórico que propone tanto las herramientas ortodoxas como heterodoxas que se han presentado en el libro. Voy a ir de frente, digamos, como capítulo 4, profesor, la regla de Taylor, creo que es el 4. Y bueno, aquí actualmente entiendo que la regla de Taylor se enfoca básicamente en el gap de inflación y el gap del producto, ¿no? Y bueno, para economías pequeñas abiertas como el Perú también hay, entiendo, un gap de tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, el libro comenta que estos, digamos, estos gatilladores de qué hacer con la política monetaria cuando algunas de estas variables se desvían, debería complementarse con otras variables, ¿no? Entonces ahí comentan, por ejemplo, medidas de estabilidad financiera, este tipo de descalce bancario en los balance sheets, ¿no? En las hojas de balance, o los temas distributivos, ¿no? Que ha comentado el profesor, que ahora el hecho de que se suban las tasas de interés de manera abrupta y por un periodo prolongado pueden tener efectos digamos, en la participación del producto entre el salario e ingreso, ¿no? Y por último, alguna medida de riesgo geopolítico, ¿no? Ahora hay índices de inestabilidad geopolítica, índices digamos, de volatilidad, digamos, ¿no? De pronto esos índices también nos pueden dar información sobre posibles disrupciones en las cadenas globales de suministro, ¿no? Entonces, es un poco recogiendo los conceptos que el libro ha tratado de transmitir. De pronto, es un ejercicio muy interesante ir viendo qué otras variables pueden complementar al típico dúo de gaps, ¿no? De inflación y producto. Sin embargo, creo yo, este es un comentario un poco al fin del libro, que si nosotros incorporamos muchos digamos, objetivos dentro de la ecuación de respuesta del Banco Central, podríamos tener algún tipo de complicaciones comunicacionales, ¿no? Aquí no quiero decir que no sea necesario incorporar en el análisis
e incorporar probablemente este tipo de variables dentro de una regla de Taylor institucional por parte del Banco Central. El problema está de que si de pronto ponemos muchos gaps dentro de la regla de Taylor, probablemente la comunicación digamos, del stance que hace la política monetaria no puede ser limpia, ¿no? Entonces ahí yo propongo un ejemplo. Hay un ejemplo clásico, digamos, del tema monetario brasileño que se dio en el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? En el cual, digamos, en agosto del 2021 estamos analizando, digamos, una dinámica ya algo pasada. Salió este comunicado, ¿no? Disculpen que esté en portugués, no sé cómo mucho tiempo, pero digamos ahí como que comenta el tema de la reducción del comercio, la moderación de flujos de inversión, las condiciones crediticias que son más restrictivas, ¿no? Y el sentimiento de los consumidores internos. Entonces, como que se proponen muchos indicadores, pero si no se le da una direccionalidad, una lógica interna, puede ser que esa idea de poner muchos gaps dentro de la comunicación del banco se pierda. Y tanto el sector económico como la ciudadanía no entiendan cuál es la posición del Banco Central, ¿no? Entonces ahí se proponen, digamos que algunas ideas, ¿no? Y luego eso como que cambió la trayectoria, digamos, ¿no? Aquí está el punto en el cual se da ese comunicado. Entonces, hasta ese momento la política del Banco Central brasileño subía, pero luego de ese comunicado como cambió completamente y bajó. Y luego, para el mes de noviembre del 2024, o sea, después de casi más de un año, ya el Banco Central no podía anclar las expectativas. Y en su comunicado comentaba de que iba a haber convergencia a la inflación, ¿no es cierto?, dentro del rango meta, pero de una manera no lineal, ¿no? Entonces, como que el propio banco, poniendo muchos objetivos de política, al final no alcanza su esquema de meta, ¿no? Entonces, ese era un comentario que quería proponer, ¿no? No obstante ello, creo sí que en la manera de cómo se está desarrollando la política monetaria del país, creo que sí se deben incorporar algunos intentos, digamos, de alguna variable que nos permita reaccionar mejor, como bien ha puntualizado el profesor, ¿no? Obviamente tiene que estar el gap del producto, el gap de inflación, el gap de tipo de cambio por ser una economía abierta. Ahí hay temas, obviamente, de medición, ¿no? Porque ahí tenemos que ver el tema de inflación esperada, el PBI potencial, ¿no? O el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Pero aparte de eso, creo que sí es importante poner un gap de restricciones climatológicas o ecológicas, ¿no? Básicamente porque ahora ya hay un nuevo actor, y ese actor es toda la dinámica climatológica que se está desarrollando, ¿no? Entonces, de pronto habría que poner algún indicador que aparezca eventualmente cuando la dinámica productiva del país pueda ser afectada en este caso por el fenómeno del Niño. Creo que eso sí es un hecho estilizado muy interesante para la economía peruana, de pronto para complementar su regla de tiempo. Bueno, luego el libro ha comentado este tema de que a veces es importante no enfocarse mucho en las restricciones de oferta, sino tratar de proponer algún enfoque de desarrollo de demanda, ¿no? Demand-led se le llama, ¿no? Entonces son estos modelos que antes de priorizar el tema de la producción, las innovaciones productivas, la idea es que tú trates de dirigir un poco la demanda, y la demanda por sí sola, en esa teoría, puede generar su oferta, ¿no? Lo cual es cierto en cierta medida, ¿no? Porque tú dinamizas el crédito, avanzas, hay buenos pronósticos para el producto, entonces la economía va alcanzando niveles interesantes de expansión. Sin embargo, creo que este esquema
habría que propiciarlo en contextos adecuados, ¿no es cierto? Y siempre tomando en cuenta restricciones cambiarias y nuevamente ecosistémicas, ¿no? Porque de pronto si nosotros queremos sobrecalentar la economía, pero estamos dentro de un fenómeno del Niño o estamos en un problema de restricciones globales de suministro, pues obviamente no vamos a poder generar este enfoque. Entonces eso es un poco. Entonces ahí un poco comentaba volver a esa regla de Taylor planteada. Pues ahí habría que ver el tipo de cambio que el profesor también comentó, ¿no? De pronto hay problemas en el tipo de cambio y se te encarecen los bienes de capital, ¿no? Entonces no avanza el producto. O hay problemas en el precio del petróleo, que proviene del exterior por tipo de cambio, ¿no? O finalmente hay restricciones ecológicas o climatológicas. Aquí estamos poniendo un delta, ¿no? Que implicaría como que un factor de los servicios ecosistémicos que te puede dar la economía, ¿no? Entonces de pronto tú quieres avanzar en estos modelos de impulso de demanda, pero siempre creo yo que hay que estar conscientes de estas restricciones. Bueno, también el libro comenta del famoso origen no monetario de la inflación, ¿no? Justamente ahora, en estos años, ¿no? Los años post-COVID, ¿no? Y eso sí está muy bien trabajado, muchas cosas del libro están muy bien trabajadas. Esta parte me gustó especialmente, ¿no? En realidad la inflación se podría estar generando por rigidez estructurales, por monopolios, margen de ganancias, mercados laborales, ¿no? Por la propia emergencia del COVID, por este tema de la chisation, ¿no? Que es luego del COVID ha habido un sesgo, digamos, dirigido hacia las mujeres, digamos, a favor de los varones, ¿no? Eso también es otro tema. La emergencia de la inteligencia artificial, el riesgo geopolítico, ¿no? Y obviamente nuevamente el cambio climático. Entonces, si muchas variables en el entorno económico están cambiando, ¿por qué de pronto no ponerse a pensar en ir evaluando otras variables que se pueden incorporar dentro de la regla de Taylor, ¿no? Porque en realidad ya es una economía, la de ahora es muy distinta a la que enfrentábamos en el 2006, en el 2010, ¿no? De pronto. Entonces hay que ir viendo qué otras variables son relevantes para encontrar una mejor forma de respuesta del Banco Central. Y bueno, ahora el Fondo Monetario Internacional ya ha lanzado un curso, ¿no? De macroeconomía del cambio climático, ¿no? De hecho está aquí, ¿no? Entonces es ahora ya la macroeconomía está tratando de conversar con esta dinámica climatológica, ¿no? Y bueno, obviamente es un escenario complejo porque ya las temperaturas globales están cambiando, ¿no? Entonces, si todo este escenario se está moviendo por este sentido, creo que la regla de Taylor haría bien, digamos, a ser evaluada con alguna variable climatológica, ¿no? Habría que ver qué variable climatológica es la más adecuada para cada país o para cada contexto. El tema está de que no hay una literatura estándar, ¿no? No hay un indicador del clima global a nivel internacional. Ya, y aquí en este otro capítulo, que es la evaluación del benchmark, ya un poco aterrizando al tema latinoamericano. Este capítulo también me encantó, profesor, porque no he visto un ejercicio de este tipo en algún otro análisis. Si no lo explico bien, me corregirá. Lo que ha tratado de hacer el libro es encontrar una serie de variables como la inflación, la volatilidad del tipo de cambio real, ¿no? La profundidad financiera, el margen de intermediación, ¿no? Y comparar cómo van esos indicadores de Perú contra otros países, ¿no? Entonces, uno pensaría de que, bueno, el Banco Central peruano, y de hecho es verdad, en cierta medida, ¿no? Es de los mejores, ¿no? Es verdad, pero también hay algunas variables en las cuales no estamos saliendo bien. Y eso es lo rescatable de este ejercicio, ¿no? Porque nos dice en qué cosas probablemente la banca peruana central podría mejorar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el tema de la intermediación financiera me gustó mucho,
El que, digamos, está con menor nota es el Brasil, ¿no? Que entiendo que tiene márgenes muy altos. Pero luego en segundo puesto está el Perú, ¿no? Y ahí comentaba el profesor de que hay todo este tema de la superintendencia, ¿no? Que de pronto tenemos que abordarlo de alguna forma. No me queda claro, de pronto el profesor me puede ayudar ahí, en qué forma el Banco Central podría ayudar a esta intermediación. De pronto haciendo alguna articulación con la SBS o con Indecopi, no me queda claro. Sin embargo, es un contexto que complejiza la política monetaria, porque si tú tienes un spread financiero, un spread bancario más alto, obviamente tu canal de tasas no va a ser efectivo, o por lo menos solamente en la activa y no en la pasiva, ¿no? Y bueno, luego está otras variables que me gustó mucho, el ratio de reservas internacionales sobre PBI con respecto a un objetivo, un óptimo, ¿no? En el libro se comenta que es el 15%. Me encantaría, profesor, que nos ilustre cómo salen esos valores y también nos comente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sale muy claro que el Perú ha tenido un buen manejo de las reservas, la mayoría del tiempo, ¿no? Pero a partir del 16 para adelante probablemente ya estamos en un esquema subóptimo, porque quizás estamos acumulando muchas reservas, ¿no? De pronto pueda desarrollar, profesor, esa lógica. Y bueno, haciendo las sumas y las restas de cada una de estas variables, el Perú, digamos, está en la tabla intermedia, ¿no? Probablemente estuvo muy bien en el 2000, del 2001 al 2005, los resultados ponderados que dicen ahí, ¿no? Con valores verdes, digamos que están bien. Luego han pasado a valores ámbar, y a partir del 21, post crisis o post pandemia COVID, ya la dinámica del Banco Central cambia. Como ex funcionario, trabajador del Banco Central, a mí me apena esto, ¿no? Porque de pronto las ponderaciones no están bien, profesor, pero bueno, eso es lo que hay. ¿No? Me hubiera gustado de pronto que se pondere más la tasa de inflación, ¿no? Pero creo que el ejercicio es muy válido, porque nos está diciendo que nos estamos sesgando a una variable y de pronto no estamos viendo otras que también definen la capacidad de proporcionar un stand de política monetaria. Y bueno, ya casi termino. Está este último brote inflacionario. Tomé un poco este paper, aunque el libro también toma los documentos de Goss, si mal no recuerdo. Y bueno, muy interesado en esa perspectiva. Tal pareciera que la inflación generada entre el 21 y el 22 ha sido básicamente una inflación generada por inflación de los vendedores, ¿no? Una especie de seller inflation, ¿no? Que ha habido conflicto, ¿no? O sea, ha habido quién es el que finalmente sube o baja más los precios, y finalmente eso ha generado que muchas empresas oligopólicas tengan un nivel de ganancia mayor, ¿no? Y sí, y tal parece que luego de eso ha venido un problema de digamos, emparejamiento entre la demanda y la oferta de trabajo, y eso ha abonado nuevamente a la inflación. Entonces, como dice el profesor, ¿qué hacemos nosotros tratando de moderar la demanda si básicamente son choques de oferta, ¿no? Y yo de pronto me atrevo a decir que en alguna parte de la política monetaria peruana hemos sido demasiado restrictivos, ¿no? De pronto hemos subido mucho la tasa. Recuerdo mucho esa reunión, digamos, ese comunicado del Banco Central, cuando ya se decide subir la tasa yendo de 6.5 a 6.75,
Y bueno, es decisión del banco, obviamente tiene más información que un economista, ¿no? Pero sí me pareció que ya la dinámica era un poco más restrictiva de lo habitual. Y bueno, obviamente el Banco Central, como tiene como único objetivo de política la inflación, básicamente ha tomado decisión en base a ello, ¿no? Fue muy exitoso a la hora de bajar la inflación, que es esa línea amarilla, pero de pronto no es la consecuencia del Banco Central, pero coincidió con un proceso de desaceleración del PBI, ¿no? Eso se puede contextualizar de pronto por el choque externo que hubo, ¿no? O por ocurrencias del fenómeno. Bueno, y justamente ya viendo todos estos cambios de contexto que se dan, digamos, desde el inicio de los 2000 hacia el 2020, la pregunta sería si es que de pronto la meta es muy rígida y de pronto hay que flexibilizarla un poco, ¿no? De pronto. Esto no es un ejercicio econométrico, es algo súper básico, es algo muy básico. Lo único que se ha hecho es establecer un promedio de la inflación de 240 meses, ¿no es cierto? Que básicamente es desde, entiendo, comienza la meta de inflación, ¿no? En 2001 creo que fue el año de prueba y en 2002 comenzaron las metas, ¿no? Hasta, bueno, el último periodo de COVID. Y ahí la inflación tiene un promedio de 2.7, ¿no? Entonces, independientemente, digamos, del buen trabajo que ha hecho el Banco Central, porque lo ha hecho un muy buen trabajo, la inflación en promedio ya está en otro nivel que es el que propone el Banco Central, que entiendo que es del 2%, ¿no? Y de pronto quizá hay que acortar el rango meta, ya de no 1 sino a 0.75, y tener un rango objetivo, una banda de 2 al 3.5. Repito, esto es algo sumamente rudimentario, pero sí como que dar, digamos, una pincelada para que converse un poco el análisis que comentó el profesor de rangos de inflación, ¿no? De pronto en ese análisis salió que la inflación adecuada iba desde el 3 al 5 para que no tenga efectos en el producto, ¿no? De pronto, si tenemos una tasa, una meta de inflación más baja, de pronto tenemos un problema recurrentemente recesivo, ¿no? También comentó el libro el tema de la financiarización, que es un contexto actual, muy actual, ¿no? Entonces aquí, ya, gracias, profesor. Aquí, por ejemplo, es un gráfico que ha salido de un libro que se llama Big Tech en el periodo de financiarización. Y se observa la emergencia de muchas grandes empresas tecnológicas, ¿no? Lo simpático es que a partir del 2008, digamos, ¿no? Luego de la crisis financiera, se ha generado todo este tema del quantitative easing, ¿no? Que es la expansión cuantitativa. Y bueno, eso ha alimentado al mercado bursátil, ha alimentado, digamos, este relajamiento de los créditos a nivel, digamos, de Estados Unidos. Y finalmente, a veces estos créditos no han terminado, digamos, de completar su tarea de aterrizar a la dinámica del empleo, ¿no? Particularmente luego del COVID, ¿no? Y de pronto, este escenario de financiarización más bien están proporcionando, digamos, soporte financiero a estas startups que ahora proponen la inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si esta lógica financiera se rompiese? ¿Qué pasaría con estos motores de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué pasaría con la política monetaria también, ¿no? Entonces ahí lo dejo un poco a la opinión del profesor, justamente leyendo su capítulo de financiero, digamos, de financiarización. Y bueno, yo no tengo formación heterodoxa, profesor, yo tengo formación ortodoxa, pero me gusta mucho leer
estos nuevos enfoques, ¿no? Me gustó mucho el tema de la teoría moderna monetaria. Después este tema de las expectativas de inflación, ¿no? El autor que comenta el libro como que le resta potencia a las expectativas, ¿no? Creería yo que sí es una herramienta, digamos, para por ejemplo, complementar el segundo gap, ¿no? De la inflación actual versus inflación esperada, ¿no? Sin embargo, sí concuerdo con el autor desarrollador del libro de que probablemente no la estamos midiendo bien, ¿no? Y hay que ver cómo es que nosotros recogemos verdaderamente la inflación esperada, ¿no? Porque ahora lo que se hace es preguntar a los sectores financieros y se saca la mediana y esa es la inflación esperada, ¿no? Pero de pronto, como dice el autor desarrollador del libro, hay que expandir la muestra y preguntar a otros agentes, ¿no? Y obviamente definir un único valor a través de la mediana. Luego, también me gustó esta parte del libro que comenta el tema del riesgo y la incertidumbre, ¿no? En portugués se le comenta como incerteza, que es no sabes qué va a pasar pero tienes probabilidades, y la incertidumbre, que simplemente no sabes qué va a pasar, ¿no? Y ahora que la situación, digamos, de estos contextos, pongamos el ejemplo de la pandemia, generan efectos muy, raros, ¿no? De cisnes negros, de pronto esta línea de desarrollo teórico creo que sí es necesaria ahondarla, ¿no? Más allá de la racionalidad limitada, decimos, ¿no? Creo que hay que tratar ahí de, la verdad no soy especialista en esa parte, pero sí, por todo lo que está pasando, creo que esta parte del libro también es muy interesante. Y bueno, la dinámica distributiva, que finalmente afecta a la economía en forma de cambio, que ya la FED en diciembre de 2005 fue explícita, ¿no? En decirle que ya tenemos una economía en forma de cambio. De pronto preguntarnos si ya ha habido algún tema de economía en forma de cambio en algunas zonas, digamos, por tiempo. Y bueno, esto es ahora con los enfoques, el contexto geopolítico, tanto los componentes energéticos como climatológicos, finalmente se tornan primordiales para seguir la dinámica de inflación, ¿no? Actual o futura. Y bueno, el tema de la financiarización, que bueno, involucra el nuevo contexto a partir del cual la política monetaria se está desarrollando. Esos serán mis comentarios, por eso. Muy agradecido por permitirme comentar eso. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Universidad por la invitación, a Germán, Patricia, por su libro, de Rodrigo. Muy interesante, me ha gustado mucho los primeros 4 capítulos en lo que nos concierne a la parte básica de la política monetaria, bastante intuitivo, didáctico. Va a servir mucho para el curso de Macroeconomía 2, donde tenemos 2 semanas de política monetaria. No tengo una presentación en sí, tengo un conjunto de apuntes y preguntas aquí para el profesor y para la audiencia. En primer lugar, me gustaría resaltar la parte de la importancia, más que la importancia, resaltar el hecho de que el Banco Central del Perú tiene un mandato único de inflación, pero que debería empezar a discutirse de que podría tener otros objetivos adicionales a eso, como por ejemplo el empleo y directamente el PBI. Y a raíz de eso, ya lo mencionó también hace un momento, sobre lo que sucedió hace un par de años cuando la tasa de referencia se siguió incrementando en un contexto en donde tal vez ya se podía parar, y aquí tengo justo la cita de un ex ministro de Economía de hace un par de años. No era uno de mis favoritos, pero es una cita bastante interesante. Y abro comillas, por si acaso. El único problema que tenemos es que el Banco Central ha decidido mantener arriba su tasa de interés.
En un contexto en donde la economía, 2023, crecimos a menos 0.4%. Otro aspecto, la parte, digamos, más de debate, son estos capítulos del 4, 5 y 8. En primer lugar, la parte asociada a la regla de Taylor. Creo que aquí todos estamos de acuerdo que los últimos toques o los últimos incrementos en el nivel de precios no han venido por el lado de la demanda, ya en el 2022 y en último caso bastante temporal, en marzo del mes pasado. Han venido principalmente por el lado de la oferta. Aquí estoy de acuerdo con Kiel sobre acerca de incluir dentro de la regla de Taylor, aparte del gap de inflación, el gap de PBI, alguna medida general que capture algún tipo de shock de oferta, más que particularmente el fenómeno del niño, sino algo más general. Otro problema también con la regla de Taylor, y que justo lo que conversábamos con el profesor Germán al inicio de la presentación, es lamentablemente las reglas de política macro, sea fiscal o monetaria, se basan en variables no observables. Regla de Taylor, inflación esperada, tasa natural de interés, PBI potencial. En la política fiscal, que es mi especialidad, también tenemos ese problema con el gap de PBI y queremos utilizar reglas fiscales estructurales, por ejemplo. Una solución, como menciona también el profesor, es el tema que lo que hace la FED, que es tener múltiples modelos y a partir del contexto elegir cuál va a ser la decisión de política. Por ejemplo, como ejercicio en el Ministerio de Economía hace un par de años, para no tener una única medida de PBI potencial, la más sencilla, aquellos que hemos llevado un curso de econometría o estadística, el filtro HP, con sus ventajas y desventajas, era, por ejemplo, estimar ese nivel de PBI potencial a partir de varias estimaciones. Filtro HP, función de producción, Paxel-Bikini, todas las metodologías que nos pueden enseñar. Y escoger sobre un promedio. Es debatible, sí, es una variable no observable, pero necesitamos encontrar una solución, porque es parte de nuestros indicadores de política, o de nuestras reglas de política. En esa línea, en lo que nos concierne al capítulo 5 del libro sobre las relaciones no lineales entre PBI e inflación, aquí recojo un poco lo que han mencionado todos aquí en la mesa, acerca de que tal vez nuestro rango meta, nuestro punto central de inflación puede ser un poco ambicioso tal vez, y que está penalizando de cierta forma al crecimiento económico. Si recordamos un poco de historia, digamos, de política monetaria de los últimos 25 años, como mencionó aquí, tenemos metas fijas de inflación desde el 2002, pero no empezamos con un 2% de rango neto intermedio y 1,3, sino empezamos con un 2,5. Este fue, digamos, rebajado en el año 2007, en una época de que crecíamos casi 9-10%. Aquí mi preocupación personal es, en el sentido es, digamos, el calcular cuánto es la ganancia, es decir, si nosotros elevamos el rango meta, por decir un número cualquiera, 0.5 puntos porcentuales, vamos a tener una ganancia de PBI de determinada cantidad. Eso va a compensar o compensaría la pérdida de poder adquisitivo que va a tener un grupo de la población, porque siempre decimos que aquí golpea la inflación a el grupo de la población que tiene menores ingresos, a los más pobres. Así que ahí tendríamos que analizar realmente si es conveniente realizar este ejercicio de incrementar nuestro rango meta de inflación, ya que si bien nos podría dar una mayor tasa de crecimiento a nivel agregado, eso no necesariamente, digamos, se ve beneficiar a toda la población. Es un ejercicio, digamos, una tarea interesante para también, aquí los chicos pueden investigar, pueden interesarse en este tema.
Un último punto que me llamó la atención también es acerca de la política cambiaria, el tema de entrada de divisas al país, la nueva holandesa. Nuestro Banco Central, como mencionó el profesor Germán, nosotros nos regimos bajo un régimen de flotación sucia. ¿Por qué nos interesa reducir la volatilidad del tipo de cambio? Para evitar presiones inflacionarias por el componente importado de la inflación. En ese aspecto me parece positivo de cierta forma controlar o evitar apreciaciones importantes del tipo de cambio real que pueden restarle competitividad al sector no transable de la economía. En ese aspecto sería útil la coordinación poder ejecutivo MEF con el Banco Central, porque antes de que el Banco Central tome cierta postura de política acerca del tipo de cambio, necesitamos una política clara de inflación, y eso obviamente el Banco Central no es tarea, no es parte del Poder Ejecutivo, así que ahí la coordinación sería bastante útil. Finalmente, sobre la sección relacionada a la evaluación del Banco Central, al igual que aquí, creo que nos llamó la atención bastante, tal vez profesor nos puede aclarar, el tema de cómo se llegó a elegir este nivel de 15% de reservas internacionales como nivel óptimo. Y tal vez a título personal, tal vez podría comentarnos qué pensaría o qué se debería hacer con ese exceso. Ahorita es un exceso de reservas internacionales. ¿Hacia dónde debería estar dirigido esos recursos? Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Entonces, ahora invitamos a las alumnas y los alumnos a formular las preguntas, comentarios. Para animarlos, yo les comparto que cuando tenía la edad de ustedes me presenté al Banco Central. La verdad es que todavía no conocía bien mis debilidades y fortalezas. Y me presenté al Banco Central y una pregunta que nos hacían, ¿no? Estábamos postulando y era, ¿qué variable crece? ¿Crecimiento o inflación? Estamos hablando del año 86. Y se nos deja, si ustedes ya hacen esa misma pregunta, ¿no? Trabajar en el Banco Central es muy interesante, es una carrera, trabajar en el Banco Central es muy más, con un nivel de reputación, muy ganador. Pero creo que esa pregunta que me hicieron se resume a, ok, ¿cómo viene la economía? ¿Es válida la pregunta? ¿Es válida la disyuntiva? Bueno, ahora, por favor, preguntas o comentarios. Cosa calmada. Quería saber cómo influye la estructura de la economía peruana en el sentido de de servicios y comercio muy amplio, como mucho trabajo informal, en las posibilidades del Banco Central para ayudar a mover las cosas hacia una economía mucho más diversificada y dinámica. Eso. Tengo dos preguntas. Primero, muchas felicitaciones y gracias por los comentarios, profesores. Y más o menos esto, en realidad, es una curiosidad. De repente también es necesario saber en común, ¿no? Sobre todo cuando se construye esta narrativa en los medios. Es decir, ¿en qué momento de intervención del gobierno en el SR nos puede preocupar o qué no podría hacer el gobierno en esta entidad monetaria? La primera pregunta. La segunda es, de repente nos pueda comentar, profe, ¿en qué año la política monetaria tuvo mayor efecto en la distribución del ingreso en Perú? Muchas gracias.
Sí, sí. Dos preguntas. La primera sería, se mencionó que la FED o la Reserva Federal se enfoca en otros puntos de controlar la inflación, pero ¿por qué esto no pasó en países de América Latina, más o menos en el Perú? Enfoque de los Estados Unidos a su Reserva Federal. La segunda sería, recientemente salió la noticia de que el Banco Central alcanzó un récord de reservas de $1.000 y mucha gente mencionó sobre utilizar las reservas. ¿Qué tan peligroso o no peligroso sería tomar esta medida? En primer lugar quiero agradecer obviamente los comentarios de Kiel y Cristian. Me plantean interrogantes muy interesantes y muy valiosas. Voy a comentar algo de eso. En primer lugar voy a atender las interrogantes. La primera es que en general los estatutos ¿sí? De los bancos centrales cambiaron mucho a partir de los años 90 y de los bancos centrales latinoamericanos. Y en ese sentido se circunscribieron de acuerdo a la visión de aquel entonces del consenso de Washington a la única meta inflacionaria. Mientras que el estatuto de la FED existe desde los años 30 del siglo XX. Entonces, es un tema interesante. Y sobre eso quiero comentar un artículo muy breve de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. El artículo se llama "Hagan lo que nosotros hacemos, no lo que decimos". Nos vendieron esta idea, efectivamente respondió a una necesidad. ¿Por qué? Porque en América Latina se habían producido importantes presiones inflacionarias en Bolivia, en Olimpia, en Perú, en Brasil, menos en Chile, en Colombia tampoco, y a partir de esa evidencia se decide establecer como única función, ¿cómo se llama?, el control de inflación. ¿Okay? Mientras que lo otro es una tradición histórica muy antigua. La Reserva Federal se preocupa en primer lugar de la inflación, pero toma en cuenta los otros objetivos. Hay un sesgo en el caso de las principales economías de América Latina, hallar impacto sobre la desigualdad de las acciones del Banco Central es un tema pendiente por organizar. Y el mismo efecto de que ha pasado con la distribución de eso a propósito de la política monetaria. Y se han hecho ejercicios. Se pregunta, una pregunta, es la pregunta de oro, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos como si el país fuera un sector formal moderno, pero sabemos que en la economía peruana coexisten tres sectores: el sector formal, el sector informal, muy importante, que participa en determinados rubros específicos, y en comercio, servicios, producción de alimentos, economía campesina, la parte de independiente, y la economía ilegal. Cuando observamos este fenómeno de apreciación de la moneda nacional en los últimos meses, hay la confluencia del oro informal, que es la mitad de la producción total de oro, no es el 40%, es la mitad, y obviamente estos
tienen efectos negativos en términos ambientales, efectos negativos en términos sociales en determinadas zonas del país y en todo el país, y generan y están asociados con economía delictiva y demás, pero en términos macroeconómicos son más divisas. Vemos la apreciación que genera este efecto de, digamos, la paradoja de que a nivel personal y familiar sentimos que ganamos más en dólares, pero también genera estos efectos negativos que comentábamos de la enfermedad holandesa. Siempre es un tema de estudio que se coloca en el plan estratégico, ver cómo la economía informal, la economía formal, es así es la que tratamos, y las ilegales pueden condicionar la política y los resultados de la política monetaria. Porque las cosas en el Perú, cuando uno sale y está cercano a los centros comerciales, observa, ¿no? Aquí hay un problema, hay mucha demanda, información de la planilla electrónica, los ingresos de los trabajadores del sector formal del año 2019 al 2025 siguen por debajo del nivel 2019. Entonces hay una pérdida de ingresos reales de los asalariados aún del sector formal. ¿Y cómo tenemos crecimiento? Si eso sería la principal fuente, salarios, obviamente crédito al consumo, si ha crecido el crédito al consumo, pero ese crecimiento del 3%, 3,5% anual, si los salarios, los ingresos, hay más trabajadores con menos salarios, con menor poder de compra que antes, y hay mayores niveles de consumo. Es detrás, es eso que tú dices, que condiciona en positivo en algunas variables y con efectos muy nefastos en términos sociales y ambientales y hasta políticos, ¿no? Porque vemos cómo las economías ilegales participan y tuercen también, ya no solo era, como decía Francisco Durán, el poder de las grandes empresas condicionando la política, sino también la de los sectores informales, estamos hablando de los colectiveros, por ejemplo, de los sectores ilegales que ya tienen presencia en el Congreso de la República. Quiero cerrar simplemente recordando, en el PPT se señala en el libro de introducción que no abordamos, y con eso cierro el tema de las reservas. Nosotros colocamos el tema del 15%, este es un estudio que se elabora inicialmente hace 15 años atrás, se publica en una revista mexicana, el análisis de benchmarking de la banca central, del 2010 y demás, y se actualiza. Y obviamente reconocemos el nivel de reservas internacionales, pero en rigor lo que tendríamos que hacer, que obviamente complejizaría el análisis de benchmarking, es determinar cuál es el nivel óptimo. Y el nivel óptimo no debe depender como un porcentaje del producto, eso se facilita por el cálculo. Va a depender del nivel de los pasivos de los ciudadanos y del sistema financiero en moneda extranjera. La variable clave es la posición de cambio, es las reservas internacionales menos todos los compromisos en moneda extranjera. Los 100.000 millones de dólares se convierten en 65.000 millones de dólares. La primera función básica de las reservas es atender impulso especulativo contra la moneda nacional. El número es un número que hay que estudiar. Hicimos un trabajo también hace 15 años sobre niveles óptimos de las reservas internacionales, que no incorporamos en el libro, y a partir de ese exceso de reservas sobre ese nivel óptimo, Corea, de Brasil, con una evaluación no a cargo de funcionarios peruanos, sino a cargo de los funcionarios de esta banca de desarrollo. Entonces son mecanismos, actualmente de esos 100.000 millones, la mitad se deposita en bonos del Tesoro norteamericano, 50.000 millones. Se hace eso porque es un instrumento muy líquido, que puede comprar y vender fácilmente. La idea es seguir manteniendo una posición razonable de ese tipo de instrumentos bastante líquidos, no tan rentables, pero podríamos, como tenemos depósitos en la banca internacional,
tenemos depósitos en el Banco de Desarrollo de Corea, pero no establecemos ni ganamos un interés por esos depósitos, pero podríamos establecer un condicionamiento para que un X% en un programa progresivo lento de esos recursos. Hay particularidades de los países en esta relación inflación y crecimiento. Brasil es un país que ha tenido siempre estructuralmente inflaciones más altas, pero también ha tenido periodos de alto crecimiento económico. Entonces quizás esas reglas pueden ser menos rígidas allá que aquí. Aquí tenemos otra tradición, pero una regla de una meta, un rango de inflación de 1 o 2%, cuando examinamos la experiencia en data, se asocia siempre a tasas de crecimiento reducidas. Entonces tampoco es simplemente un trabajo en términos de hay que revisar esas metas, no decimos cuáles deben ser los números, eso requeriría pues un trabajo más profundo y detallado para ello. No sé si quieres que cierre o te dejo aquí. Vamos al momento esperado del sorteo y quiero preguntar. No sabía si tenía que tener más público, podía traer más. Para el sorteo vamos a presentar todas las listas, los que salen a la primera, se van acercando si sale su nombre. Para el primer caso, para el primer ganador, me sale el número 90, que es María Belén. Si se puede acercarse. Si no se encuentra, pasamos a la siguiente. Y hasta que alguien salga. En la lista aparecen 101 estudiantes que vinieron, asistentes, y tal cual los 101 lo pongo a la ruleta, lo que sale es un paso a llamar. El siguiente es el 77, que sería DNI 76 43 74 52. Creo que es Torillo Sanjum. No, pero ya tiene ya, profesor. DNI 76 43 74 52. Sí. ¿Seguro? Ok. El siguiente tocó el número 94. Leticia Mendoza Sandoval. Uy, qué altura. ¿Puedo acercarme? El siguiente es Pérez Castillo Gary. ¿No se encuentra? Ok. El siguiente tocó Adela Diseño. Tampoco. Uy. Creo que me han El chocolateado. siguiente, María Quispe Guayo. María Fernanda Quispe Guayo. Sí, se le cae. Ya vamos 12. El último, la vencida. La siguiente tocó Maricielo Peláez Majuri. Tampoco. El último libro tocó a... Ya perdió ya.
quedó. Con eso termina el sorteo de los platillos. Le paso la palabra al profesor. Oh, mano, Boris, me lo llevo su libro ahora sí. No puedo darle sentido porque está dedicado, pero está en la biblioteca. Me lo está regalando. Te lo presto. ¿Te lo quieres leer? Gratuitamente.